Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Viernes 27 de octubre del 2017. Reciban un cordial saludo desde la Perla del Chira, Sullana. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante, el espíritu de Jezabel. Este es el programa Volviendo a la Senda Antigua. Veamos lo que dice la Biblia en San Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, pecadores, para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros, gozoso. Al llevarla a su casa, reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciendo: gozaos conmigo, que he encontrado a mi oveja que se había perdido. Así os digo, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Veamos este tema del espíritu de Jezabel, que es un espíritu que seduce a los siervos del Señor. Los voy a dejar con el pastor Aner Añazo. Gracias, hermano Lucho. Así es, buenas tardes a todos los hermanos, a la Iglesia del Señor Jesucristo, también a los que van a ver este video y a los que ya están viendo este video. Yo soy su amigo el pastor Abner Añasco. Hoy día estamos viernes, fin de semana, viernes 27 de octubre. Una vez más en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Debería ser un llamado de atención lo que dice Jeremías 6:16, volviendo a la senda antigua. Preguntar es lo que nos está faltando. Preguntar, averiguar, investigar cuál fue el camino en que nosotros nos hemos desviado y volver por él, dice la Biblia. Volviendo a la Senda Antigua es un programa auspiciado por la Iglesia Restauración a las Naciones de acá de Perú, Piura, Sullana, y yo, su humilde servidor, juntamente con el hermano Luis Izaguirre, llevamos adelante este programa. Sus oraciones, hermanos, por esto. Pero vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy, que es muy importante. Se llama el tema el espíritu de Jezabel. Vamos a abrir nuestra Biblia. A ver, rapidito, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Sabemos que el que lo escribió fue el apóstol Juan. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante. Lo he tocado pidiéndole al Señor dirección, porque la iglesia no solamente está siendo atacada por la apostasía, que ya la conocemos, y algunos no la conocen, no la saben identificar, sino que desde los tiempos del apóstol Juan ya había un espíritu que simbolizaba el comportamiento o la personalidad de esa mujer que vamos a estudiar a continuación. Y esta mujer su comportamiento, su espíritu estaba dirigiendo la iglesia de Tiatira. Pero dijo el Señor lo siguiente en Apocalipsis 2:20. Vamos a leerlo desde el 18 para conceptualizarlo bien. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Miren, note, por favor, porque hay gente que a veces se la agarra con uno, ¿cierto? Dice: no, es que el pastor no está mal, o no cree en el ministerio de la mujer, o no cree que la mujer también tiene poder o autoridad. Mire, aquí el que va a hablar no es el pastor Abner, no es una denominación, no es una religión, tampoco un político. El que está hablando dice así, firma de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto nuestro amado Señor Jesucristo: yo conozco tus obras
y amor, y fe, y tu servicio y tu paciencia. Mira, esta iglesia estaba haciendo muy bien, estaba haciendo la obra del Señor. El Señor lo está elogiando al pastor y a toda la congregación en sí, la paciencia, las obras, la fe, el amor. Pero había algo que se había introducido, y mira lo que sigue diciendo: y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, que iba avanzando. Y eso es bueno, que la iglesia vaya creciendo en la fe, que vaya creciendo en el amor, que vaya creciendo en lo espiritual. Eso es muy bueno. El Señor está elogiando a esta iglesia todo el crecimiento espiritual que ésta tenía. Pero mira en el 20 lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, el Señor no estaba diciendo que la iglesia estaba mal. Con esto no quiero decir que la iglesia X o la iglesia Y, de la cual voy a hacer referencia en el comportamiento de los cultos, de las ceremonias de estas iglesias, no estoy diciendo que están absolutamente mal. Lo que voy a decir es lo que el Señor Jesús dijo: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que aceptas, que te haces de la vista gorda. Lo estoy interpretando a mi modo, o al lenguaje actual: que te haces el loco, el desentendido. En este caso le dice el Señor que toleras que esa mujer, Jezabel, mira, aquí cambia la cosa. Aquí ya le está dando la personalidad, la característica, o está señalando con nombre el comportamiento espiritual que esta iglesia de Tiatira estaba haciendo, quizás sin que se dé cuenta, o quizás haciéndose loco. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice que es profeta o profetiza. Yo sé que hoy muchos se van a sentir aludidos, muchas mujeres se van a sentir un poco mal, pero es necesario, ya de un tema directamente que no le compete a los varones, pero en esta hora es necesario alertar sobre el matriarcado mal llamado, sobre el feminismo, sobre la autoridad de la mujer, o el feminismo, eso es, el feminismo dentro de la iglesia, el matriarcado, el liderazgo de la mujer. Vamos a hablar sobre ello. Y le dice el Señor a esa mujer que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer. Mire, acá hay algo muy importante. Acá hay algo muy importante que está pasando en los días de hoy. Vamos a comenzar a estudiar primero quién era Jezabel. ¿Por qué Dios, de todas las mujeres que la Biblia menciona, que la historia bíblica ha dejado plasmada en este libro llamado la Biblia, que está conformado de 66 libros, la Biblia, tomó como referente y como un mal referente a esta mujer llamada Jezabel? ¿Quién era esta mujer y qué producía, qué provocaba? ¿Cuál era su doctrina? ¿Cuál era su personalidad? ¿Cuáles eran sus conceptos? ¿Cuál era su propósito? ¿Y quién era ella? Hoy vamos a saber quién es ella, para poder nosotros ir comparando si este comportamiento o esta personalidad de la cual yo voy a mencionar de acuerdo a la palabra, a las escrituras, se está viendo en tu iglesia o en la iglesia donde esté. No importa que sea la iglesia más chica o más grande, pero si estas características de esta mujer, Jezabel, está manifestándose en la iglesia donde usted congrega, lamentablemente usted va a tener que aceptar la palabra, o va a tener que sacar la palabra de su vida, o va a tener que guiarse por esta mujer, y la Biblia la va a tener que sacar, hermano, de su vida, porque si usted va a creer a lo que se sigue hablando hoy en día a través de este espíritu de Jezabel, y no le va a creer la palabra, de nada le sirve a usted llamarse evangélico, cristiano, ser un aleluya, un panderete, un pentecostés, un apostólico, a profético, lo que sea, hermano. Pero si usted hoy desecha la escritura, si usted hoy dice: me están atacando a mi profeta, están atacando a mi apóstol, porque hoy en día, hermano,
valga esta barbaridad. Ahora las mujeres también son apóstoles. Wanda Rolón, una predicadora, ella se hace llamar apóstol. Apóstol, una mujer apóstol. O sea, mañana se van a llamar querubines, las mujeres. Pero ¿de dónde nace toda esta transformación mundanal, esta transformación esotérica y mística? Pues vamos a estudiar hoy la Biblia. Vamos rapidito a abrir la Biblia en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, a ver, busque por favor, Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, del 30 al 33. Vamos a leer 3 textos bíblicos muy rápido. Del 30 al 33. Vamos a leer lo que dice ahí. 16, del 30 al 33. Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Notemos acá. Primer personaje, Acab. ¿Qué tiene que ver Acab con Jezabel? Vamos a ver qué relación tenía Acab, el rey de Israel, en los tiempos antiguos con esta mujer. Dice que este rey de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y hizo lo malo más que todos los reyes que reinaron. Cosa andar, o sea, para él era algo como la nada, hermano. O sea, era fácil andar en pecado. Miren lo que dice la Biblia. Porque para él le fue ligera cosa andar en pecado, o en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab. O sea, hay gente, hermano, que está en pecado y no toma importancia, no se preocupa, no trata al menos de pedirle a Dios ayuda, o de pedir ayuda a la iglesia o a algún hombre de Dios para que pueda ser tratado. Y otros cometen pecados con una ligereza donde ya perdieron el temor de Dios. Este hombre acá había perdido el temor de Dios, porque los pecados que él cometía no le interesaba lo que la gente dijera, no le interesaba lo que la Torá, la ley dijera, lo que le interesaba era su propio ego. ¿Y qué dice? Y tomó por mujer, esto es muy, muy importante, y tomó por mujer a Jezabel. Miren, entonces significa que Acán era el esposo de Jezabel, un hombre que era el rey de Israel, que estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y quién era el papá de Jezabel? Hija de Ecbaal, rey de los sidonios. Era una sidonita. Era una sidonita. ¿Y qué decía la ley? ¿Qué decía la ley de Moisés sobre el matrimonio entre judíos o hebreos y mujeres de los pueblos paganos? ¿Qué decía la ley? La ley decía, Dios le decía que el hombre de Israel, el hijo de Dios, los hijos de Jacob, no podían tomar mujer de las naciones paganas, porque entonces desviarían su corazón. También la Biblia nos enseña a nosotros, la iglesia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, vamos a ver, 6, versículo 14, nos dice, no te unas con yugo desigual. La misma ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel no tomara mujeres paganas, mujeres de otras nacionalidades, mujeres que no respetan ni siquiera su propia vida, ni la vida de los demás, y que andan detrás de dioses ajenos, andan detrás del pecado, de la sensualidad, que viven una vida mundanalmente perdida. La ley era de que no tomaran ese tipo de mujeres, pero también en el Nuevo Testamento también existe esa ley, donde nos dice el apóstol Pablo que no nos unamos con yugo desigual. Entonces, uno de los pecados agregados a la vida de Acab era que Acab desobedeció lo establecido por Dios, como muchos en las iglesias, desobedeció y tomó a una mujer, hija de un rey, que de repente era guapa, era hermosa, la mujer preciosa, ojo bonito, tenía todo lo que un hombre anhela y desea, pero todo lo que un hombre anhela y desea
para su carne. Porque de eso hay bastante, hermano. Usted quiere una mujer, pues en la calle, en el mundo, en la discoteca, en los prostíbulos, en cualquier lugar, hay muchas mujeres con características físicas preciosas y que un hombre deseara una de ellas. Pero esas mujeres no tienen ninguna característica espiritual. Y es más, Dios te prohíbe, hermano, hermana, cristiano, cristiana, que te haces llamar hijo de Dios, que dices que eres salvo. Dios te prohíbe a ti y a todos los hermanos que están solteros a meterse con mujeres que no profesan su misma fe, porque tarde o temprano te llevarán a la destrucción, tarde o temprano te llevarán, hermano, al abismo, y caerás y no podrás salir de ello. No desobedezcamos en esa parte. Pues Acab desobedeció y tomó a quien, a Jezabel, hija del rey de los sidonios. Esta mujer era sacerdotisa. Esta mujer era sacerdotisa, hermano, de una diosa llamada Astarte. Astarte era la diosa de los cananeos. O sea, era una sacerdotisa. O sea, no era una mujer común y corriente. Era una mujer que hacía rituales. Era una mujer pagana que sacrificaba niños. Esta diosa Astarte, cuando la meten a Israel, le cambian el nombre y le llaman la diosa Asera, que es la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Imagínense, la diosa del sexo. Es como en el día de hoy. Hoy día tenemos a la Virgen Guadalupe, la Virgen del Cisne, la Virgen de la Puerta, la Virgen del Tránsito. O sea, la gente adora a quien quiere. Adora la de la Puerta, adora la del Cisne, o sea, la gente no sabe ni lo que adora, pero sin embargo adora. Porque esa es la fe que ellos tienen. En cambio, esta mujer Jezabel, una de las actitudes, escuche bien esto, una de las actitudes que tenía esta mujer es que era sacerdotisa, o sea, no era cualquiera. Tenía un cargo importante en el culto religioso pagano. Un cargo importante en el culto religioso pagano. Es lo que hoy pasa en las iglesias de hoy. Las mujeres han tomado el mando de las iglesias en los días de hoy. No estoy en contra de las mujeres. Las mujeres tienen un oficio importante en las cosas de Dios. Ellas sirven a los siervos de Dios y los siervos de Dios sirven a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. En una oportunidad, Pedro con los discípulos, con los apóstoles, dijeron: no es correcto que nosotros, los apóstoles, que estamos encomendados a predicar la palabra, hagamos labores, escuche, hagamos labores de casa. Por ejemplo, dice la Biblia en Hechos que tuvieron que llamar, escoger diáconos. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice Hechos 5:6. Escuche lo que dice Hechos 6, para que usted vaya entendiendo cuál era la labor de muchos hombres y muchas mujeres. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas eran desatendidas en aquellos días en sus tribulaciones. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, convocaron a los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Aquí tenemos algo muy interesante. O sea, con esto no significa que nos estamos excluyendo del servicio casero o del servicio de actividades de repente en la iglesia. Pero nosotros, los pastores, los predicadores, los que hemos sido llamados a llevar a la iglesia a la victoria, los que hemos sido llamados a llevar a la iglesia al conocimiento, al crecimiento, a la edificación y al desarrollo, no debemos involucrarnos con cosas que en la iglesia se hacen, como por ejemplo, he visto que aún para hacer una pollada, para que la iglesia tenga una actividad, el pastor tiene que supervisar la pollada. El pastor no está llamado a supervisar la pollada o las actividades de la iglesia. Tiene que delegar. Son las mujeres las que se tienen que encargar de repente de hacer la comida para el cumpleaños de los hermanos, las actividades que se tienen que hacer como son limpiezas del oculto, del templo, perdón,
De repente las hermanas se encargan de preparar la comida, las posadas para los siervos de Dios. Ese era el trabajo. Dice la Biblia que a Jesús lo servían muchas mujeres. Jesús nunca votó a las mujeres porque las mujeres le servían a Jesús. Pero ¿en qué le servían las mujeres al Señor Jesús? Le daban de comer, atendían los quehaceres de la casa. Inclusive dice la Biblia que también la suegra de Pedro se unió a ese grupo de mujeres que servían a Jesús. ¿En qué? En los quehaceres domésticos y en el sustento que el Señor Jesús con los discípulos necesitaba. Pero Él se encargaba de predicar la palabra. Pablo dice claramente que la mujer no debe dirigir una iglesia. La mujer no debe imponer normas doctrinales en la iglesia. Que la mujer calle, que la mujer haga un silencio estricto cuando el predicador está dando la palabra. O sea, no puede y no se ha visto históricamente, bíblicamente, no he visto donde una mujer haya presidido una iglesia. No he visto donde las mujeres hayan estado haciendo milagros, sanidades, o las hayan llamado como apóstoles, como profetas, las hayan llamado como maestras, como pastoras o como evangelistas. No veo esa expresión en la Biblia. Entonces, si nosotros queremos hacer lo que la Biblia dice, pues leamos la Biblia y busquemos información sobre este ministerio de la mujer. Pero no hay. Pero acá Jezabela tenía un ministerio en el sacerdocio pagano. Ella era sacerdotisa de Astaret. En Sidón había una ciudad en la costa que se llamaba Fenicia, los fenicios. Tenían ahí a esta diosa, que era la diosa de la fertilidad. Y los cultos que se hacían ahí, amada iglesia, eran cultos inmorales. Cada iglesia o cada templo de esta diosa o el templo de esta diosa terminaba en la prostitución, en los prostíbulos. Allí dice la historia de que llegaban jóvenes, las atendían estas jóvenes hasta cuando ellas cumplían 15 años, 17 años, y los sacerdotes las violaban o tenían relaciones con ellas, porque ese era el sacrificio, hermano, según la historia de la fecundación. O todos los sacerdotes tenían orgías entre los congregantes, y ahí estaba Jezabel ministrando esas orgías, ministrando la fornicación, el adulterio, la sensualidad, los bailes, los ritos y todas las costumbres paganas que se hacían en ese templo de Astaret, esta diosa de la fertilidad. Eran cultos inmorales, lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias. Y el Señor estaba enojado de que esta mujer profetizara. Ahora dice la Biblia que cuando se casa acá con Jezabel, fue la que dirigió el gobierno, la que dirigió a Israel, fue Jezabel o Jezabel. Al marido lo tenía como una pantalla nomás, como una pantalla, porque la que dirigía era ella. Ese espíritu, hermano, de Jezabel está hoy actualmente. Ayer estaba viendo un video que me dio mucha tristeza, hermano. Está circulando entre las redes sociales, donde el pastor Rudy Gracia, un hombre de Dios, que hasta ayer dejó para mí ser un hombre realmente bíblico, realmente doctrinal y realmente correcto conforme a la palabra. Cuando un profeta de los Estados Unidos llega a su congregación, le comienza a profetizar y le dice, tu mujer, tu esposa, tenía el anhelo de hacer una iglesia de 10,000 creyentes, de 10,000 asientos. Sí, dijo el pastor Rudy Gracia. Pues dice el Señor, dijo este profeta falsote, hijo del diablo, le dice lo siguiente: vas a hacer esa iglesia, pero no vas a hacer 10,000 asientos, sino vas a hacer 10,001. 10,001 asientos. La iglesia que vas a hacer va a ser para una concurrencia de 10,001. Porque el 10,001, la silla última,
no vas a permitir que nadie se siente, porque ahí vendrá el espíritu de tu esposa y ella se sentará ahí. En esa silla no se va a sentar nadie, excepto el espíritu de tu esposa, porque los va a acompañar en todos los cultos. Yo esperé que el pastor Rudy Gracia agarrara, lo reprendiera a este profeta de Baal, del diablo, pero le aceptó la profecía. Eso se llama espiritismo. La Biblia dice: no tendrás contacto con los muertos, no tendrás contacto con tal persona. ¿Y cómo va a ser el pastor Rudy Gracia aceptando una tremenda herejía? Lamentablemente así está yendo la iglesia, siendo engañada. Esos espíritus, hermano, esos comportamientos que se están dando hoy en la iglesia tienen un origen y una razón. Entonces quiero seguir hablando acerca de ello. La Biblia también dice que esta mujer Jezabel abastecía o alimentaba a 400 profetas de Baal y a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, o sea, de Astarte. O sea, imagínense, no solamente dejó su culto pagano, su culto idolátrico, inmoral allá en Sidón, sino que lo metió a Israel. Lo metió a la iglesia. Se metió Jezabel a la iglesia, corrompió los cultos, corrompió la mentalidad y ahora había reemplazado profetas de Dios por profetas de Baal. Es lo que está pasando hoy en la iglesia, hermano. Eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Hay una corrupción religiosa, hay una corrupción inmoral, hay una corrupción doctrinal dentro de la iglesia de Jesucristo en los tiempos de hoy. Porque estamos tolerando que sea la mujer la que empiece a dirigir, hermano, y las mujeres comienzan a meter toda zaranda de herejías. Tengamos mucho cuidado. Dios creó a la mujer con potenciales, Dios creó a la mujer de una manera preciosa, pero no la creó para que dirigiera al hombre, en primer lugar. Este espíritu de Jezabel también se está metiendo en los matrimonios. Es la mujer la que quiere tomar la rienda de la casa, es la mujer la que quiere ser el jefe del hogar, es la mujer la que quiere ser la que manda, es la mujer la que levanta la voz, es la mujer la que ordena, es la mujer la que tiene la autoridad en la casa. Cuando se pierde la autoridad del varón y la mujer toma la autoridad, ese matrimonio se va, hermano, se va al suelo. Y eso está pasando en la iglesia de hoy. Los varones cobardes se han quitado el cinturón, le han dado el pantalón a la mujer y la mujer está dirigiendo la iglesia, está dirigiendo la casa. Ahora hay mujeres que son pastoras. Mira, una cosa es de que se le diga pastora a la esposa del pastor por respeto. Eso es lógico y eso no está mal. Pero que nosotros tengamos como pastora, como mujer, como líder en la iglesia a una mujer que nos dirija, que nos traiga las revelaciones, que nos traiga la doctrina y que nos diga se va a hacer así porque así Dios me dice, no se puede aceptar porque la Biblia no me respalda. Pero yo sé que usted se va a molestar y enójese fuerte, hermano. Y si quiere, enójese con Dios y dígale por qué hace eso. La gente piensa que Dios es machista. No, Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Dios no tiene por qué preguntarle al pastor si puede o no usar a la mujer. Si Dios quiere la usa y si no quiere no la usa. Pero ya Dios estableció en la palabra. Por estas causas, hermano, por estas consecuencias. Porque la mujer con su astucia te roba la autoridad. Te roba la autoridad y al robarte la autoridad, entonces Dios no puede violentar el plan que Él creó, la organización en la familia que Él creó, porque está la cabeza, escuche bien, que es la cabeza de la mujer, que es el varón, Cristo que es la cabeza de la iglesia y Dios que es la cabeza de Cristo. No puede el Señor ese orden cambiarlo. No puede decir la mujer es la cabeza del hombre, Cristo es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. No puede tergiversarse, romperse ya ese orden establecido por la palabra. Pero hoy el apóstol es una mujer, como les mencioné. El apóstol es una mujer. Y la gente le cree a todas las barbaridades que el apóstol dice, y es una mujer. Hoy profetizas, montones de profetizas.
hay en la iglesia. Es que el negocio, hermano, el negocio se vuelve mejor, se vuelve bien. Si el pastor se declara apóstol y a la vieja suya que tiene al lado, que para en el gimnasio metida enseñando la cola, la declara profeta. Porque eso es lo que pasa hoy, hermano. Recuerdo que fui a un ayuno y la mujer del pastor que era apóstol, me invitaron a este ayuno y ya se había declarado apóstol. La mujer llegó al ayuno, hermano, con esas ropas indecorosas que en el gimnasio usan. Hermano, se metió a ayunar con escote, con una ropa pero diminuta, con un pantalón apegado al cuerpo porque venía del gimnasio y se metió a ayunar. Y era la profeta de la casa. Yo dije, ¿y esta que se fumó? ¿Y este que se fumó que le permite a la mujer de una manera indecorosa meterse a ayunar ahí? Se da cuenta cómo el espíritu de Jezabel está dominando al hombre, dominando la iglesia, dominando, hermano, la iglesia de Jesucristo parada desde los púlpitos, anunciando herejías y medias. Y eso es terrible. Y eso es terrible. Se ha perdido el control. ¿Sabe lo que significa Jezabel? Jezabel significa sin control, sin esposo, sin independiente. La mujer no puede ser independiente. La mujer depende de su marido. Por eso dice la Biblia en Efesios, mujeres casadas, está sujetas a vuestros maridos. Así que la esposa del pastor es la esposa del pastor. No es la profeta, no es la apóstol, no es la pastora, no es la evangelista, no es más que la esposa del pastor, una hermana lavada en Cristo, lavada con la sangre del Señor, coherederas del reino, porque también van a ir a la presencia de Dios, son bendecidas, son mujeres inteligentes, pero la Biblia dice la mujer que calle en la iglesia y que le pregunte al marido en su casa que le pregunte, porque no permito a la mujer que dirija la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Porque el Señor le había dado ese mandamiento. Así que si en tu iglesia es la pastora la que toma las decisiones, es la mujer la que toma las decisiones de cómo se va a hacer, es la mujer la que organiza, la que dice, hoy vamos a evangelizar de esta manera, hoy vamos a predicar de esta manera, y el pastor, amén, amén, amén. Ese pastor, hermano, hay que sentarlo, hay que prepararlo, hay que enseñarle que le dé la cabeza, que se prepare un tiempo, por lo mientras pongamos a otro, hasta que este hombre se ponga los pantalones y pueda ser cabeza de la familia. Porque no puede la mujer ser la que ordene en la casa, ni siquiera la que ordena en la iglesia, porque la Biblia no lo respalda. Usted se va a enojar, estoy seguro. Otra de las cosas, hermano, que está pasando en la iglesia. Hoy en día hay un avivamiento inmoral. Un avivamiento donde las mujeres pululan por doquier. Ahora son unas futuras predicadoras. Y no está mal que una mujer predique, pero son las futuras maestras. Una cosa es predicar y otra es enseñar. La mujer puede predicarle al inconverso de la salvación. La mujer puede predicar, hermano, puede predicar a las personas de Cristo. Eso es normal. Nosotros enseñamos en nuestra iglesia que la mujer tiene un potencial para predicar a la gente, para ayudar a sus hijas, ser imagen, ser ejemplo, ser testimonio en el hogar, ganarse al esposo sin la palabra. Imagínense, la Biblia dice que la mujer casada se puede ganar al marido sin necesidad de hablarle de Jesucristo, sin necesidad de predicarle de nada, con su comportamiento. Miren hasta dónde tiene un poder mayor que la del hombre, de que son capaces de manifestar su comportamiento con buenas obras, con buena sujeción al marido, y este marido convertirse al evangelio por la conducta de sus mujeres. O sea, hasta dónde están privilegiadas. Eso lo dice el apóstol Pedro. Pero hoy en día, amado hermano, hoy en día la mujer quiere ejercer el control. Por ejemplo, cuando Dios estipula la decoración del tabernáculo, de cómo tenían que vestirse los sacerdotes, de cómo tenía que adornarse el templo, de cómo tenía que estar las lámparas, los colores, en la iglesia, en el tabernáculo, ¿a quién cree que se lo pidió? ¿A Miriam, hermana de Moisés, o a Moisés? Pues a Moisés. Fue Moisés con Aarón
que adornaron y decoraron el templo. Pero hoy el templo, ¿sabe quién lo decora? Las mujeres. Una decoración, hermano, como lo hacen los templos paganos, metiendo al mundo. Por eso que la iglesia dice, no hay nada que envidiar al mundo. Claro, pues ¿qué le va a envidiar al mundo si el mundo ya se metió a la iglesia? El mundo se metió a la iglesia. Ahora las predicaciones son shows. Le pones cuatro lámparas, candelillas o fuego a los alrededores. El predicador está predicando en medio de fuego y a eso le llama que es símbolo de avivamiento. Hermano, eso es herejía. Atribuirle poderes a las candelillas que pone usted a su costado, al fuego que usted pone en su costado, y prenderle fuego y humo al altar y predicar a oscuras, predicar con humo, predicar con luces. Usted le está atribuyendo poder. Hermano, ¿sabe? Esas ideas son ideas de mujeres. Esas ideas las metió el espíritu de Jezabel. Pero vamos a ver cómo es este comportamiento. En una oportunidad, Acab vio la viña de Nabot, que estaba al costado de la suya, de su viña, y pidió comprar la viña, y Nabot dijo, yo no puedo vender la heredad de mis padres. Fue y le contó a su mujer. ¿Y sabe lo que le pasó? Lo que pasó, que la mujer le dijo, oye, tú eres el rey. ¿Cómo es posible que Nabot no haya accedido siendo tú el rey? Mire, hay pastoras o mujeres de pastores que le dicen al marido, tú eres el pastor de la iglesia, tú tienes el poder y la autoridad sobre la iglesia, ordena nomás, ordena, pide esto, pide aquello, sienta al de acá, ponga al de acá no, saca al de acá, porque la mujer gobierna sobre el hombre. Así estaba Jezabel con Acab. Y de ahí vemos, hermano, que los pastores, para no quedar mal, para que no vean que son pisados, para que no vean que el poncho les queda muy largo, dicen, no, es que mi esposa es la profeta, ella es la profeta en la casa y yo le obedezco como profeta. Mentiroso, cobarde, levántate como varón de Dios, ponte fuerte, porque tú no tienes autoridad, la autoridad la tiene la palabra. Pero Acab había perdido toda autoridad con el pueblo, porque había desviado al pueblo de la sana doctrina o de la palabra de Dios. Pero la mujer dijo, no, vas a recuperar la autoridad de esta manera. ¿Sabe lo que hizo, hermano? Hizo ayunar a los ancianos. En 2 de Reyes 9, 22, 30 dice ahí, mandó a los ancianos del pueblo a ayunar y acusaron falsamente a Nabot y luego lo apedrearon hasta morir. Una apariencia religiosa. El espíritu de Jezabel hace ayunar a las mujeres. Estuve en una iglesia allá en Lima, donde la mujer del pastor era la profeta. La mujer del pastor era la que ponía a las pastoras o los pastores. Ella es la que profetizaba y decía, el Señor dice que a esta la pongas en tal lugar, a la de acá la pongas en tal... Oh, hermano, ¿qué es eso? Y ahí vemos pastoras jóvenes que todavía cursan los 30 años, que no tienen ni siquiera ni marido, ya están pastoreando en esta iglesia, que no voy a mencionar el nombre, pero cuando vamos a la Biblia dice que sea casado, o sea, que sea varón, pero la profeta de la casa, la anciana de la casa, que es la profeta, ella es la que ordena. No funciona así, iglesia, estamos yendo mal. No funciona así. Si en tu iglesia la mujer del pastor es la profeta, sal huyendo de esa iglesia, corre de esa iglesia, escapa, porque ella tiene el espíritu de Jezabel y va a comenzar a poner y a colocar y a hacer lo que se le da la gana con la mentira de decir que ella es profeta. O sea, se está usando eso en la iglesia. Se está usando eso en la iglesia. Tenga mucho cuidado cuando se levante una mujer y comience ahí a entrar en la glosolalia de hablar lenguas raras, hermano, y comience a decir, el Señor dice así, siervo mío, si le engaña al marido, que del pastor le dice, he traído a esta mujer, esta es la mujer que va a gobernar, o esta es la mujer que va a pastorear en la iglesia tal. Es mentira, hermano, reprende ese espíritu de Jezabel, metida en esa mujer. Es lo que pasa en el día de hoy. Está pasando en el día de hoy. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que enseña y profetiza. En el tiempo de hoy ya no hay profetas que traigan revelaciones del cielo. Ya no lo hay, hermano. Porque si nosotros decimos que sí, que todavía hay profetas
que traen revelaciones del cielo, significa que la Biblia está incompleta. Y mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, 18. Yo testifico, todo aquel que oye la palabra de esta profecía, de este libro, la palabra de la profecía de este libro, si alguno, mire, no lo digo yo, enójese todo lo que quiera, hermana, enójese. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro del libro de la vida y de la ciudad santa. Así que, amadita hermana, sierva del Señor, ya déjate de estar mintiendo que tú eres profeta. Ya deja de estarle mintiendo a la iglesia. Solo por cuestión de dinero y de autoridad no vas a llegar al cielo. Tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Te vas a ir al infierno, tú y tu marido por dejarse pisar el poncho, y usted por creérsela que usted es una profeta. No esté poniendo ya pastoras o pastores con su profecía. Dice la Biblia en Timoteo, 1 Timoteo 3, ahí está el requisito. Usted quiere poner un pastor en la iglesia, pues busque la Biblia, guíese por la Biblia y no se guíe por las experiencias místicas y por su mente o su emoción, diciendo que tú eres una profeta y mintiendo que en el nombre del Señor que Dios le habla. No mienta, hermana, no mienta, hermano. Y eso está pasando en el día de hoy. Declaraciones del mismo infierno. Tenemos a Ana Méndez. Ana Méndez, una mujer de México que es profetisa y pastora, le enseña tonterías a la iglesia, que ella ha estado en el corazón de Dios, metida dentro de ella por 7 días, 4 días, y que Dios le reveló el nuevo Apocalipsis, y el nuevo Apocalipsis habla de que Dios no va a destruir la tierra, cuando el Apocalipsis que Dios le dio a Juan dice que la tierra va a ser destruida y va a pasar los cielos y la tierra. En cambio, en el Apocalipsis que le daba a esta mujer, hermana Ana Méndez, dice que no va a destruir la tierra, que Dios la va a regenerar. Hermano, es una doctrina de los testigos de Jehová, de los mormones, y de una mecolanza, hermano, de herejía diabólica. Y esa mujer es una profetisa. Tiene el espíritu de Jezabel esta mujer. Pero cuando le tocan sus dioses, la gente se llena de rabia y de odio contra los hombres que hablan la verdad de la Biblia. Yo le estoy hablando de lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, no lo que yo siento. El espíritu de Jezabel está enseñando a la iglesia, le está enseñando a la iglesia, hermano, la adoración a otros dioses, poniendo en el altar danzarinas, poniendo bailarinas, haciendo rituales teatrales para manifestar. Hay gente que comienza a gritar fuego, 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 de la misma manera en que gritaban los profetas de Baal cuando estaban frente a su Dios. Comienzan a gritar en el altar, a pedir fuego, queremos fuego, mándanos fuego. Hermano, Dios no está mandándote fuego de esa manera, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Qué fuego estás pidiendo? Fuego extraño. Como Nadab y Abiú pusieron fuego extraño en el altar y el fuego se los consumió. No sea que la ira del Señor comience a consumir la iglesia del Señor. Por eso dice la Biblia que muchos están enfermando y se están muriendo. Eso está pasando en la iglesia y el pastor está ciego, no se da cuenta de que el juicio de Dios está en su iglesia. La Biblia dice que el juicio tiene que comenzar por la casa. Dios está trayendo juicio con la iglesia. Dios está trayendo juicio con la iglesia y el pastor no se da cuenta. Porque está guiado por las profecías de hoy. Una de las cosas más que trae esta mujer es la desviación. Dice la Biblia que más de 10 millones de hebreos del pueblo de Israel le habían dado la espalda a Dios para adorar a Baal y a Asera. Abandonaron el pacto que tenían con Dios. Hoy en día, por medio de esas profecías, de estas mujeres, porque son más las mujeres las que están dando profecías, son más las mujeres las que están guiando a la iglesia, llevando al pueblo de Dios, llevando a los siervos del Señor a fornicar, hermano. Eso es triste, eso es triste. Profetizan y el hombre de Dios, el siervo de Dios, el pastor de la iglesia comienza a hacer lo que esta mujer dice, y eso se llama fornicar, porque va en contra de la palabra de Dios. ¡Qué tristeza es eso! 10 millones de hebreos le dieron la espalda a Dios por adorar a Baal y a Asera, porque había una enseñanza falsa, y esa enseñanza, hermano mío, la dio Jezabel en los días de Acab. Es tiempo
hermano, que no permitamos que Jezabel comience a romper, a derribar la comunión que tenemos con el Señor. Lo que hace Jezabel primero es romper la comunión que tienes con Dios. ¿Mediante qué? Mediante la adoración falsa a un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino que es el Dios del dinero. Porque hoy en día le dedican 1 hora, 40 minutos, a veces hasta hora y media, cantando para la ofrenda. Hasta canción a la ofrenda le han hecho, y no para Dios, sino para la ofrenda. Canciones motivadoras, canciones que a la gente les impulse a ofrendar. Se pasan 1 hora hablando de la ofrenda, haciendo un culto aparte al Dios Mamón, al dinero, a la riqueza, a la codicia. Y eso es peligroso. Está enseñando Jezabel ese comportamiento, ese espíritu que Jezabel tuvo hoy en día a la iglesia, a que la ofrenda es más importante que cualquier otra cosa. Dice, después de la palabra, la ofrenda es la más importante. Otro dice, con tu ofrenda predicas. Mentiroso. Mentirosa. Así se levantó una mujer a decir, hermano, aunque usted no quiera ir a predicar, deje su ofrenda, mande su ofrenda, que su ofrenda va a predicar por usted. Mentirosa, hija del diablo, desviada, doctrinalmente, analfabeta bíblica. ¿Cómo vas a decir que la ofrenda va a predicar en lugar del hombre? La Biblia no dice eso. Pero cuando queremos sacarle plata a la gente, cuando queremos sacarle hasta el último sol a la gente, nos inventamos cualquier tontería, cualquier estupidez, porque ahí tenemos a la profeta, que la profeta respalda todas las onceras que el pastor habla, porque la profeta le habló en la noche, porque la profeta se levanta y comienza a decir, el Señor me ha dicho, no sean mentirosa. Desviamos la atención. Después, otra de las cosas que hace es que esta mujer Jezabela quiere tomar el control. Como número 2, Jezabela toma el control y el poder de la mente y la manipulación para llevar a la iglesia a los propósitos que ella y el marido tienen. Mataron a Nabot a través de los ayunos y de las oraciones que los ancianos de Israel hicieron, y la heredad pasó a poder del marido de este burrote llamado Acab. ¿Y qué pasa en la iglesia? La pastora se lanza una profecía y dice que Dios le dio, no sé qué se desayunó, qué se tomó o qué se comió en la noche, que al día siguiente sale y dice, Dios me ha mostrado que el templo vamos a hacer de esta manera, que vamos a hacer esto acá, esto allá, así que vamos a dar dinero, vamos a dar plata para crecer, porque ella quiere tomar el control. Y el que no hace eso es una persona que no se sujeta al pastor. Mentira, hermano. Usted no va a la iglesia a vender pollada, usted no va a la iglesia a vender anticucho, usted va a la iglesia a adorar y escuchar la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora, si usted quiere vender, venda. Si usted quiere, esa es otra cosa. Pero que el pastor y la pastora no le pueden decir a usted que usted se va al infierno porque no quiere vender anticuchos. No puede usted dejarse engañar, asustar, amedrentar, en que el pastor le diga, si no vendes anticuchos, si no vendes pollada, te vas al infierno. O estás en pecado, o estás mal, o eso significa que no te sujetas al pastor. Eso es mentira. No dice nada de eso la Biblia. Eso se llama lucrar, eso se llama engañar, eso se llama mentir. Como tercera pauta, el espíritu de Jezabel en la iglesia de hoy trae una falsa vida espiritual y una manipulación emocional. Una falsa vida espiritual. ¿De qué manera? Dice la Biblia que mandó a los ancianos a ayunar. Mandó a los ancianos a ayunar y a acusar falsamente a Nabot, y luego a apedrarlo para que éste muera. Hay una falsa manipulación que pisotea la ley de Dios. El Señor Jesús dijo claramente un día, dijo, ¿no dice la Biblia escorbán? Que significa lo que yo te quiero dar, se lo he dado a la iglesia, y de esa manera invalidaste el mandamiento de Dios. ¿Qué significa eso? Yo lo explico. La ofrenda, hermano, cuando usted va a dar ofrenda, pero si usted tiene una necesidad mayor en su casa, que sus hijos necesitan para tal cosa, y lo que usted le va a dar a Dios, no se lo da a sus hijos, a su familia, en la necesidad que tiene, usted invalida un mandamiento cuando se trata de los padres. Prefiere llevar el dinero a la iglesia mientras sus hijos se mueren de hambre y el pastor come de lo mejor. O sea, no funciona así.
soy pastor también, pero estoy predicando la verdad de la Biblia. Porque mi objetivo no es enriquecerme, mi objetivo no es manipular a la iglesia, mi objetivo, hermano, es despertarlo a usted creyente para que no sea tonto, para que ya se deje de ser engañado y manipulado por estos falsos pastores, por estos falsos maestros, por estos falsos religiosos, porque no lo son, hermano. No todo lo que brilla es oro, no se deje manipular. No piense usted que porque vende las polladas ya usted es espiritual. Va más allá de vender una pollada, va más allá de tener un templo. La vida espiritual es amor, paz, gozo, alegría. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu prójimo? Hay gente, hermano, que asiste a la iglesia los 7 días a la semana, pero en la casa ni siquiera saluda al abuelo, ni siquiera saluda a la abuela, ni siquiera es capaz de darle la mano al tío, a la prima, a la vecina. Es un malcriado, un atrevido, pero en la iglesia es un aleluya. O sea, es una falsa espiritualidad, una falsa religión. Y otra de las cosas, la cuarta cosa que el espíritu de Jezabel hace en la iglesia actual y moderna es la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? Es darle gusto a los 5 sentidos. Mira, escuche bien esto. Lo sensual no solamente es, escuche, ponerse una minifalda y enseñar el trasero a la gente, o venir a la iglesia con una falda ceñida, porque hay unas hermanos, que usted las ve, que se justifican, dicen, no, pero me pongo falda, pero se compran unas faldas bien ceñidas al cuerpo, que se les ve todo el trasero, y ellas piensan que porque se pusieron falda, ya están en santidad. Mentiroso, mentirosa. No funciona así. No funciona así. Hay una sensualidad terrible en la iglesia. Chiquillas que la suben a danzar, a mover las piernas, pero ellos como le ponen danza judía, entonces dicen que es espiritual, porque como está danzando una música judía, entonces eso es bueno. Pero ahí tenemos los rituales que hacen antes de que pase el predicador. Puro entretenimiento, hermano, en la iglesia. Jezabel se encarga de entretener a la iglesia. Recuerdo que mi maestro me decía que hace 20 años, en nuestra ciudad, llegaron unos hombres de Dios y se congregaban 20,000 almas aquí en esta ciudad de Piura, de Sullana. Y ahí no hacían teatros, ahí no hacían fumomímica, ahí no hacían danzas judías, ni danzas hebreas, ni danzas de esta. Y sin embargo el Espíritu Santo llevaba a los pecadores. Pero hoy, como ya se perdió esa relación con Dios, hay que ponerles teatro, hay que ponerles cumbia, hay que traernos al cantante de allá para ver si nos da una profecía, para entretener a la gente. Ya no funciona así, amado. Vuélvase a Dios, mantenga una relación con Dios, que aunque se quede como Elías solo, Dios se va a reservar mucha gente temerosa que caminará con usted. El miedo de las iglesias de hoy es la competencia de creer que cuanta más gente tienen en su iglesia son más prósperos o tienen éxito, o que eso es beneficio de parte de Dios. No es así, iglesia, despierte. Jesús se quedó con 12, Noé 8 se salvaron. O sea, no es sinónimo de bendición y de estar bien la multitud, porque a Jesús lo seguían multitudes. Pero cuando les hablaba estas verdades, las multitudes se iban, las multitudes lo seguían por los milagros, las multitudes lo seguían por la comida. ¿Cuántos milagreros hay hoy en día, hermano, que van siguiendo los milagros, que emocionan a la gente con milagros? Trae tus enfermos, trae tus milagros. Mira, el propósito del Señor, el objetivo de Jesús de venir del cielo a la tierra no fue para sanarte, no fue para liberarte, fue para salvarte de la condenación. Después de ello viene la sanidad, después de ello viene la liberación. Pero el propósito número 1, escuche bien, pastor, es salvar al pecador del pecado y de la condenación del infierno. No de hacerlo rico, sino de salvarlo. Pero la sensualidad, miren, un sensual es aquella persona que causa división. Miren lo que dice la Biblia en Judas, versículo 19. Estos son los sensuales que causan división, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. O sea, que es característica, o se le define a una persona chismosa, mentirosa, que hace del hermano caído, lo hace leña, y va y lo comenta, y va y le dice a otro, le dice al de acá, le dice al de allá, para que este hermano caído esté en la boca de todo el mundo. Es un sensual, porque comienza a causar divisiones, y de esos hay en la iglesia por montones. Los sensuales, o lo sensual, se le habla a toda persona que quiere que los 5 sentidos naturales sean llenos de tanta inmundicia o de tanta cosa que ven sus ojos. Teatro, fomímica, música adecuada a las emociones, todo eso. Porque si no le ponen al cantante que ellos prefieren, dicen que el culto ha estado mal. Entonces eso es peligroso hoy en día. Eso es peligroso. Ya no funciona que el Espíritu Santo sea quien convenza.
Ahora, por ejemplo, también la gente piensa que para mantener a la gente avivada hay que traernos pues a Grupo 5 o Grupo Armonía 10, porque ahora su música pues le cambian la letra, hermano, y le pones ahí, le pones Dios, 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 y le pones una cumbia, y ahí está la gente bailando, hermano, música mundana, pero con letra cristiana. Eso se llama, hermano, impureza espiritual. Como dice la Biblia, no saben distinguir entre lo santo y lo profano. Eso es profanar. Usted no ponga una cumbia mundana que le han sacado para las mujeres, para el alcohol, para la cerveza. No la meta a la iglesia y cambiándole y justificándose porque le cambió la letra a letra cristiana. Ya usted dice que eso a Dios le agrada. No seas tonto. ¿A quién quieres engañar? No funciona así el evangelio. Eso es sensualidad. Provoca sensualidad. ¿Quieres sacarle algo al Señor? Pues sácale algo para Él. No imites las cosas del mundo. Y nos justificamos. Otra de las últimas cosas, y termino acá por el tiempo porque esto es extenso, es que el espíritu de Jezabela tiene como parte de ella la hechicería y las artes ocultas. La hechicería y las artes ocultas. Hay gente que más para oyendo espíritus. El espíritu me dijo, el espíritu me habló, el espíritu dice, el espíritu y el espíritu y el espíritu. Y yo escucho que la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando, oyendo a espíritus engañadores. Entonces cuando yo escucho a alguien que sale, el espíritu me dice, así como el que vino por acá por Trujillo, nuestra ciudad, dijo, el espíritu me ha dicho que esta noche van a haber 30 personas que van a dar $1,000. Imagínense, el Espíritu Santo le dice, pídele plata a la gente, sin vergüenza. Y el pastor, vamos al pastor neófito que dice, sí, es verdad, el Espíritu le dijo. Así que, o sea, fue una tira de estafadores. No funciona así. Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los otros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Así que, hermano, cuando estás en tu iglesia y escuchas que el pastor o la mujer del pastor o alguno de ahí dice, el espíritu me dice, hermano, salga corriendo de ahí, porque el Espíritu Santo no te va a decir nada de lo que ya está escrito en la Biblia. El Espíritu Santo no te dirá nada de lo que ya está estipulado en la palabra de Dios. Si Él te viene a decir otra cosa, ese no es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces tiene que usted entender que el espíritu de Jezabel se ha metido a la iglesia, está metido trayendo sensualidad, trayendo brujería. Ahora se le atribuye a los cuadros que son poderosos, se le atribuye, hermano, a los mantos financieros, manto de restauración, se le atribuye a la candela, que en la candela usted quema su pecado, levantan un palo, una astilla y dicen que ahí está la cruz de Cristo. Pura brujería, pura hechicería en las iglesias, pura brujería pura. Te escupen la cara diciendo que esa es la unción, traen otro tipo de unciones. La brujería en la iglesia está muy metida, camuflada de religiosidad. Tenga cuidado, si usted ve que ese espíritu de Jezabel, que estas manifestaciones que he mencionado se dan en su iglesia, se agarran de la mano, hacen círculo y comienzan como monos a hacer payasada, hermano, salga corriendo de ahí, porque ahí hay un espíritu malo, hay algo que no es de Dios, porque la Biblia no lo respalda. ¿Ok? Entonces tiene usted que checar lo que dice la Biblia. Así que, hermano, esto ha sido todo por hoy. Se nos pasó el tiempo, un minuto más nos ha pasado, pero gloria a Dios porque había que enseñar, todavía falta mucho que enseñar. Así que si usted tiene una interrogante, usted tiene una queja, algo que quiera usted decirme, llámenos o escríbanos abajo que nosotros le vamos a responder, o llámenos en privado al 073-5202-3902 073-523902. Llámenos, nosotros les vamos a responder, o escríbanos ahí en nuestro correo y nosotros estaremos respondiendo. Así que hoy ha sido el tema, el espíritu de Jezabel en las iglesias. Que Dios me lo bendiga. Con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. Ya lo sabe, una de las características de este espíritu de Jezabel es que toma el control de la iglesia, ¿no? A través de la mujer, es sacerdotisa, es seductora, es sensual, es hechicera, adora a falsos dioses. Pues Jezabel significa sin control, sin esposo, independiente. Si te has sentido identificada, ofendida, pues así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios
está escrita así, dice, hay de aquellos, signo de admiración, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Después te dice, hay de aquellos que a la palabra de Dios le quitas una coma o una tilde, en signos de admiración. Ten mucho cuidado, estás a tiempo, arrepiéntete. ¿Sabes qué? A las cosas se les llama por su nombre. Que Dios te bendiga. Te esperamos el día lunes, 4 de la tarde.